Buenos días. Bueno, venimos estudiando el libro de Mateo, ya vamos terminando el Sermón del Monte. En la última parte del Sermón del Monte se empieza a poner mucho mejor la historia, la enseñanza de Jesús empieza a tener más, como ser un poco más fuerte. Y vamos a ver que posterior a la exhortación de Jesús que nos decía hace como 15 días que hablamos, de que nos esforzáramos a entrar por el camino angosto, por la puerta estrecha, ¿cierto? Ahora el Señor Jesús nos hace una advertencia. Hace 15 días que hablábamos, veíamos cómo nos exhortaba, nos animaba, nos recomendaba entrar por la puerta estrecha, y ahora el Señor nos hace una advertencia a sus discípulos en su momento y a nosotros hoy, de que tengamos cuidado con los falsos profetas. Hoy estamos, bueno, desde que el Señor ascendió al cielo, se llenó la tierra de falsos profetas. Los apóstoles en sus cartas hacen gran defensa del Evangelio, porque hay muchos falsos maestros que quieren entrar a la iglesia para torcer la enseñanza. Hay una gran batalla de Pablo, Pedro, en que están exhortando a las personas en la iglesia en contra de las falsas enseñanzas. Entonces Jesús nos va a enseñar hoy que tengamos cuidado de los falsos profetas, los cuales pueden engañar y desviar al pueblo del verdadero camino que conduce a la salvación. Entonces el tema del falso profeta para la época de Jesús y para la nuestra no es ajeno. Para la época de Jesús no era ajeno que él hablara de los falsos profetas, dado que el pueblo judío tenía conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque fueron los falsos profetas los que causaron gran parte del daño que condujo a Israel a su ruina espiritual y al posterior exilio. Por ejemplo, con el caso del reino de Judá, el exilio a Babilonia. Gran parte de todo ese daño fue generado por los falsos profetas. Entonces Jesús en la enseñanza que vamos a ver hoy nos advierte sobre estos falsos profetas. Pero el Señor no nos hace la simple advertencia, sino que Él nos da una clave para que podamos descifrar esos falsos profetas. Él nos da una clave para que los podamos identificar, y es el fruto de sus vidas, el fruto de las vidas de esos falsos profetas. Por eso en el pasaje que vamos a hablar hoy en el capítulo 7, el Señor nos habla de los peligros de esos lobos disfrazados de ovejas. Y por allá en Lucas, en el capítulo 6, hay un énfasis en que el corazón es la fuente de todo lo que nosotros producimos. Por eso el mensaje de Cristo hoy nos llama a que examinemos nuestra vida, pero también a que examinemos a aquellos que nos rodean y que vienen vestidos de ovejas, pero que son lobos rapaces. De esas personas que nos rodean, y que no nos dejemos llevar solo por las apariencias de esos maestros, sino que nos enfoquemos en los frutos, que evidenciemos los frutos de esos falsos profetas. El pasaje que vamos a estudiar está en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 15 al 20. Mateo 7, verso 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
Verso 18, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así se llama el tema de hoy, por sus frutos los conoceréis. El primer punto es la advertencia de Jesús sobre los falsos profetas. El versículo 15 inicia diciendo el Señor, guardaos de los falsos ¿qué? Profetas. Entonces Jesús aquí acaba de dar una advertencia, pero él ya venía de darnos una advertencia antes, ¿de acuerdo? La que hablábamos al principio, esa advertencia de un camino que lleva a la perdición, que es el camino ancho, la puerta ancha. Y dice que muchos entrarán por ella. Es una advertencia, pero ahora nos está diciendo que hay muchos que van a intentar guiarnos por esa puerta estrecha que lleva al camino de la perdición. Él dice, atrás, hace rato decía, hace 15 días, que hay un camino estrecho y un camino ancho, y hoy dice el Señor, hay muchos que van a intentar llevarlos por ese camino ancho que lleva a la perdición. Por eso el primer paso para combatir a estos falsos profetas es simple. El primer paso es guardarnos de esos falsos profetas, como quien dice, apartarnos, protegernos de esos falsos profetas, no juntarnos con ellos. Lo que yo veo en muchas partes hoy es que las personas no se guardan de esos falsos profetas. Las personas de forma intencional los siguen. La gente de forma intencional los busca. La forma de esas personas de creer en ellos es casi que ciega, porque esos falsos maestros tienen a millones de personas siguiéndolos, no solo en un templo, en un lugar, sino a través de redes sociales. Por ejemplo, tienen millones de seguidores, de muchas personas que creen que lo que ellos dicen y enseñan es cierto. Pero estas personas que son engañadas, se dejan engañar o porque son demasiado ingenuas, tal vez pueden ser muy buenas personas, pero que no han estudiado la escritura, que no se preocupan por conocer del Señor, o simplemente son personas que no han sido convertidas de nuevo. Son personas que solamente buscan llenar su estómago con promesas de bendición, porque en esos lugares están dando promesas de bendición, ¿cierto? De prosperidad. Y esas personas van por milagros, por aparentes milagros y cosas que motivan y que emocionan. Ellas mismas son culpables de ser engañadas. Las personas no están guardándose de los falsos profetas, como dice el Señor, guardados de los falsos profetas. Ellos mismos los siguen, ellos mismos los buscan, ellos mismos son intencionales en ir a esos lugares. Hay muchas personas que dejan de ir a una iglesia bíblica donde se predica de la palabra por ir a un lugar donde se hablan de mensajes motivacionales. Porque allá es más emocionante, es más divertido, es más chévere. Pero dicen, no, allá donde yo iba, eso a toda hora hablan del pecado, del infierno, y eso no me agrada. Mientras que a donde yo estoy yendo ahora, el pastor allá dice que somos excelentes, que somos buenos, que nos merecemos todo, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere prosperar, y nosotros allá pactamos y hacemos una cantidad de cosas, y eso es lo que a la gente le gusta, llenar su estómago. Ellos no se guardan de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros, cuando vemos un peligro, algo que sí, un peligro inminente, ¿qué hacemos? Nos metemos por ahí, por donde sabemos que nos vamos a caer, o por ese lugar donde algo malo nos va a pasar, ¿no? Buscamos irnos por otro lugar.
Entonces usted le dice, no pase por tal lado a tal hora, usted no pasa por ahí. Pero si usted lo hace temerariamente, ¿cierto? Asumiendo que lo más seguro es que le va a pasar algo malo. Eso pasa en la vida espiritual. Si yo voy a un lugar donde hay un falso maestro, que tal vez muchas personas ya han advertido que hay un falso maestro, que son falsas doctrinas, ¿yo por qué tengo que ir allá? Está en la naturaleza de estos falsos maestros engañar a las personas y negarle a las personas y a ellos mismos lo que realmente son. ¿Por qué? Para que no los vean como son, pero sí para que los vean como ellos quieren hacerse ver. ¿Cómo se quiere hacer ver un falso profeta? Pues como uno verdadero, un falso maestro, como un hombre de Dios, como un hombre piadoso, que está enseñando cosas antibíblicas, pero él se hace ver como alguien piadoso. Se engañan tanto a la gente que terminan engañándose a ellos mismos, creyendo de sí mismos que realmente son ovejas del Señor cuando en realidad son lobos rapaces. Porque el error o la falla del falso profeta radica en ese interés propio que ellos tienen. Es decir, ese interés propio puede expresarse por un deseo de ganancias deshonestas. No parece deshonesto porque lo disfrazan con versículos bíblicos, cuando empiezan a pedirle dinero a la gente. Una vida fácil. Ellos tienen un deseo insaciable de reconocimiento y de prestigio, de fama. Los vemos que muchas veces predican más por fuera que en el mismo lugar donde se supone que son pastores. Porque ellos tienen un deseo de promover sus propias ideas y pensamientos antes que el pensamiento de Dios. Por eso a través de este símil, Jesús nos ilustra la razón por la cual los profetas falsos, los falsos maestros son tan peligrosos, porque ellos están disfrazados dentro del pueblo de Dios. Nosotros no vemos a un falso maestro que esté por fuera del pueblo de Dios en otra cosa, en otro círculo, ¿no? O sea, están dentro, haciéndose pasar como mensajeros de Dios, pretenden introducir esas falsas enseñanzas y de esa forma arrastran al infierno a todos los que los siguen, a todos los que creen en ellos, a todos los que han puesto su confianza en ellos. Por eso el Nuevo Testamento incluso advierte acerca de estas personas, y por ejemplo Pablo, hablándole a Timoteo en la segunda carta, dice que estas personas o estos falsos maestros tienen apariencia de piedad. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Le dice Pablo a Timoteo. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo también nos dice que así como Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 14 al 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces no es extraño, bueno, uno termina como sorprendiéndose a veces cuando ve cosas en internet de iglesias que dicen que son cristianas, haciendo cosas terribles, de personas que dicen que son pastores diciendo cosas terribles. Y a veces uno como que eso lo impresiona un poquito, pero al mismo tiempo uno tiene que decir, como dice Pablo, no se maravillen de eso, no se sorprendan de eso. Falsos profetas es lo único que ha habido toda la vida.
Entonces uno no se sabe si sorprenderse por lo que dicen o por la gente que les cree, por la cantidad de personas que dicen. Desde los tiempos de la iglesia primitiva hasta hoy, Satanás no ha cambiado en nada su estrategia. Él sigue continuando levantando falsos ministros del Evangelio. Él continúa porque sabe que esa es una estrategia que funciona. Él sabe que levantando falsos ministros del Evangelio, enseñando falsas doctrinas, mientras se usa la Biblia, va a tener a muchas personas engañadas. Fueron muchas cartas en el Nuevo Testamento, las vemos que se presenta una defensa en contra de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. En Gálatas, por ejemplo, Pablo exhortaba a las personas a no abandonar la fe por las obras de la ley. Las iglesias estaban siendo introducidas por judaizantes que le decían a la iglesia que tenían que observar la ley para poder ser salvos. Ellos no les decían que Jesús no era real. Ellos no les decían que Jesús había resucitado. Ellos decían que aparte de Jesús, ellos tenían que observar la ley. Y Pablo les dice, no abandonen la fe por las obras de la ley. Por eso Jesús nos dice que los falsos profetas vienen vestidos de ovejas. Pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por eso cuando leemos esto nos damos cuenta de que el engaño es muy sutil. Ese engaño espiritual es muy sutil porque tal vez en algún tiempo pudimos haber creído muchas cosas que hoy sabemos que no son bíblicas. Pero en algún momento de nuestras vidas tal vez creímos en ciertas cosas que nos enseñaron. Porque el engaño espiritual es muy sutil. ¿Por qué? Porque lo habla una persona vestido de oveja que aparece piadoso, pero no todos son piadosos. No todos los que parecen piadosos realmente lo son. Por eso la Biblia nos está advirtiendo repetidamente sobre aquellos que distorsionan la verdad para su propio beneficio. Lo estamos viendo en la iglesia moderna. Profetas, apóstoles. Por ahí hay unos que ya se hacen llamar querubines, que están engañando a la iglesia, que están distorsionando la verdad de Dios para su propio beneficio. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene que estar atenta, tiene que estar apercibida ante la aparición de estos falsos ministros del Evangelio, que lo único que buscan es cómo introducirse dentro del pueblo cristiano para enseñar una doctrina que es diabólica. Y de esa manera entonces arrastrar a muchos discípulos al infierno, porque ¿para dónde desea una persona que cree cosas que son contrarias a lo que dice la Escritura? Porque va a vivir engañada. Tal vez personas que solamente hablan del amor, que Dios es amor, que Dios, pero no hablan de la justicia de Dios. Dice que todos somos hijos de Dios, no importa la confesión de fe que tenga o la creencia que tenga. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Cuando alguien habla de que no todos somos hijos de Dios, porque hay unas condiciones que da la Biblia, entonces dicen que eso es un discurso de odio. Mientras que las personas vayan arrastradas en esa opinión, su fin es el camino de perdición. Segundo, la prueba del fruto. Verso 16 al 18. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis, dice al principio del verso 16. Nosotros nos guardamos de esos falsos maestros, nos guardamos de esas falsas enseñanzas cuando miramos, cuando nos preocupamos por ver sus frutos.
Entonces, hay que poner atención a varios aspectos de la vida y ministerio de esos falsos profetas o de esas personas que aparecen que son maestros. Hay que poner atención en la manera de vivir, cómo demuestra su manera de vivir, demuestra justicia, humildad, fidelidad a Dios en la manera de vivir, en la palabra, vive la palabra. Debemos poner atención sobre todo también al contenido de sus enseñanzas. ¿Es un fruto verdadero de la palabra de Dios sus enseñanzas? ¿O sus enseñanzas están centradas en el hombre? Cuando esas enseñanzas se escuchan bien al oído, cuando esas enseñanzas se sienten bien, cuando esas enseñanzas hacen sentir cómodos a esas personas que no quieren ser confrontadas con su pecado, porque esas personas quieren ser gratificadas, esas personas quieren sentirse bien, motivadas, emocionadas. Ellos no quieren que les digan que están viviendo mal. Ellos no quieren que les digan que están en pecado. Ellos no quieren que les digan que tienen que evaluar su vida, que tienen que hacer ajustes en su vida. Ellos no quieren eso. Ellos quieren un mensaje liviano, ¿cierto? Un mensaje que los motive, que los haga salir contentos, no que los haga salir cuestionándose. Y hay muchos lugares donde el contenido de las enseñanzas es así. Es una enseñanza fría, liviana, no utilizan la Biblia, no hablan, y cuando lo utilizan mal. Hay que poner mucho cuidado en el efecto de esas enseñanzas. Es decir, la gente de esos lugares está creciendo espiritualmente en Cristo. O esas personas están simplemente siendo entretenidas para que eventualmente, poco a poco, se vayan apartando del Señor. Vemos lugares que parecen más clubes sociales que iglesias. Vemos lugares que son más discotecas que iglesias. Vemos lugares que lo que se ve es que hay una preocupación fuerte por entretener a las personas, porque las personas no se vayan, pero no hay una enseñanza bíblica. Y eventualmente podemos ver a muchos creyentes, o que aparentemente son creyentes, como que no van a la iglesia ya, van muy poco, ¿cierto? Empiezan eventualmente a dejar de ir a la iglesia y están dados más a darle prioridad a otras actividades. Son personas que no crecen en oración, que no crecen en lectura de la palabra, que no se capacitan en la Biblia. Entonces, ese es el efecto grave de la enseñanza falsa, de las falsas doctrinas, donde en muchas iglesias apelan es a la emoción de las personas y no al intelecto. Es decir, no van a la que la persona aprenda acerca de Dios, conozca a Dios, sea afirmado en el fundamento de la palabra del Señor, sino que van enfocados a la emoción, a hacer llorar, a hacer gritar, a hacer sentir feliz. Y ahí están vacunando a los creyentes contra la sana doctrina. Cuando escuchan sana doctrina, no les va a gustar. Por eso el Señor Jesús nos da una clave importante para identificar a esos falsos maestros que tienen apariencia de piedad, y es sus frutos. Por eso dice, por sus frutos. Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por eso en ese sentido es imposible que, mirándolo desde la lógica humana, desde el conocimiento de lo que puede ser la agricultura, pues es imposible que un árbol bueno dé frutos malos y un árbol malo dé frutos buenos. Es cuestión de lógica. Asimismo es en la vida espiritual. Una persona que realmente ha sido regenerada por la sangre de Cristo, una persona que ha nacido de nuevo, no puede dar malos frutos.
Y de la misma manera, una persona que pretende ser ministro del Señor, que pretende ser un maestro, no puede dar malas enseñanzas, malos frutos, una doctrina errada, no puede. Al final, sus obras son las que lo van a revelar como un buen árbol o como uno malo. Por eso entonces un falso maestro, un falso profeta, se va a reconocer a través de sus obras. En la Biblia encontramos muchos pasajes que advierten a los creyentes acerca de que tienen que cuidarse de estos falsos maestros y describen incluso la personalidad de esas personas. Muestran que realmente esos falsos maestros son impíos. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en capítulo 3, verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pablo le está dando una descripción, una lista de características a Timoteo acerca del carácter de muchas personas que en un tiempo van a empezar a aparecer, y la forma de cómo reconocerlos. Le dice: son así, son estos, son estos. Y eso lo vemos en la vida de muchas personas que dicen ser maestros, profetas. Son personas que no pueden ser, en lo que enseñan en la iglesia, no pueden ser contradecidos, no pueden ser desobedecidos. Si alguien dice es que la Biblia no dice eso, lo llaman desobediente. Nadie puede ir en contra de lo que el ungido ha dicho. Ellos son incuestionables, ellos no se vuelven infalibles. Son personas que dicen ser ministros de justicia, pero sus obras realmente son obras de un impío. Por lo tanto, la doctrina o la enseñanza que dan está alejada totalmente de la verdad de Dios. Punto 3. La relación entre el corazón y el fruto. Dice el pasaje que así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y estos frutos, pues, son el resultado inevitable de lo que realmente somos. Es el resultado de lo que realmente somos. Y aunque pueda llegar a tomar un poco de tiempo, vamos a hablarlo en sentido figurado, de que llegue la cosecha, los frutos buenos y los frutos malos van a ser evidentes. No importa cuánto tiempo la persona se tarde en demostrar lo que es, va finalmente a ser evidente sus frutos, si son malos o son buenos. Al final, esto va a revelar qué tipo de árbol es, si es un árbol bueno o es un árbol malo. Spurgeon, hablando al respecto, dice: no será simplemente el malvado o el portador de bayas venenosas el que será cortado, pero el neutral, el hombre que no da frutos de virtudes positivas, también ha de ser echado al fuego. Aquí Spurgeon dice que, de acuerdo a lo que entiende la Escritura, no solamente el hombre que da mal fruto va a ser echado al fuego, el que no da fruto también. Nosotros como creyentes estamos llamados a dar fruto. Lucas capítulo 6 del 43 al 45 enfatiza que el fruto de una persona proviene ¿de dónde? De su corazón. Un corazón transformado por Dios, entonces va a producir palabras y acciones que reflejan el carácter de Dios. Pero un corazón corrupto
va a manifestar engaño, maldad, egoísmo y otras cosas más. Por eso nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos qué está produciendo nuestro corazón, qué tipo de árbol estamos siendo. Si caemos en cuenta, empezar a corregirlo y empezar a hacer las cosas mejor. Cuarto, la consecuencia de ser un árbol malo. Verso 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto. Entonces, el no tener buenos frutos significa tener maldad. No puede haber una esterilidad inocente en el árbol invisible de nuestro corazón, en lo que nosotros somos realmente por dentro. El que no da frutos, así como el que da frutos malos, ambos son aptos solo para una cosa, para ser cortados y echados al fuego. El que no da fruto y el que da frutos malos. Por eso Jesús aquí es claro. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, eso nos da a entender, nos recuerda que hay una consecuencia eterna. Las consecuencias espirituales en la vida de una persona no son temporales, son eternas. Hay consecuencias eternas para aquellas personas que han rechazado la verdad de Dios, que han rechazado la verdad tal cual está en la Biblia para aceptar y abrazar doctrinas falsas que los hacen sentir más cómodos con su pecado y con su forma de vida. Estas personas que han rechazado la verdad de Dios y que viven en la falsedad van a sufrir una consecuencia eterna para ellos, y es que van a ser echados al fuego. Ahora, Dios es paciente, Dios ha esperado, pero Él es justo. Y un día, entonces, Él va a llamar a cada uno de nosotros para que comparezcamos delante de Él y demos cuenta de todas nuestras obras. No nos vamos a salvar ninguno, todos vamos a dar cuenta. Por eso es sumamente importante, es imperativo que los cristianos, que el verdadero creyente, ese hombre o esa mujer que es un creyente bíblico, tenga un discernimiento claro del tipo de maestros que tiene, o de los que a veces siguen, porque a veces seguimos muchos, ¿cierto? Por redes sociales. ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿A quién estoy escuchando? Porque puede ser que tenga mucho carisma, mucha elocuencia, sepa hablar muy bien, pero a través de esas habilidades está introduciendo herejías, la que las está mezclando con verdades bíblicas. Alguien dijo una vez que una enseñanza que contiene 99% de doctrina bíblica y un 1% de error es una herejía. Tiene que ser 100% una doctrina bíblica. Puede ser un 99% de doctrina bíblica, pero si tiene un 1% de error, es una herejía. Y ese es el problema de lo que estamos viendo hoy, que muchos lo conocen como apostasía. Y la apostasía consiste en alejarse de la verdadera fe por seguir doctrinas erradas. Tiene que ver con dejar de seguir esa palabra que me constriñe, que me mortifica, esa palabra que me hace cuestionar, que me confronta, que me hace sentir mal, para irme detrás de la que me hace sentir tranquilo, cómodo, chévere, donde no hay culpa por ningún lado. Seguir esas doctrinas es lo que hoy la gente está prefiriendo hacer. Y les gusta a muchas personas porque muchas de estas doctrinas son presentadas en medio de verdades bíblicas. Siempre están colocando la mitad de un billete falso con la mitad de un billete verdadero. Entonces, a través de insertar todos esos errores heréticos y todas las doctrinas erradas con doctrinas bíblicas, lo que buscan es justificar, dar soporte
a sus pensamientos, a sus ideas, para entonces así tergiversar la palabra de Dios para la propia perdición del que la está dando y para la perdición de las personas que lo siguen. Al final ese es el verdadero objetivo de esos falsos maestros, llevar al error a muchas personas, y por eso el diablo está feliz. Por eso el diablo está levantando este tipo de hombres y mujeres para llevar falsas doctrinas. Hay unos que son muy famosos, salen en internet, tienen mega iglesias con 3.000, 5.000, 10.000 personas, escriben cantidades de libros que son vendidos por todo el mundo y las personas los aceptan y los abrazan como si fuera palabra de Dios. Si una persona se levanta y los confronta y dice lo que usted está enseñando está mal, esa persona es satanizada como religioso, como fariseo, como fanático. El apóstol Pedro, por eso nos explica, nos dice, y le dice a las personas que recibían una de sus cartas, que era muy importante que como creyentes conociéramos la palabra de Dios, que nos nutriéramos de la palabra de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, verso 15 al 18, él dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro nos está diciendo: apártense de esas personas que tuercen la escritura, que enseñan lo que no es, y más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es como a través de la Biblia. Él está diciendo que hay unos inconstantes que tuercen las cartas que Pablo escribía, así como las otras escrituras. ¿Cuál es la otra escritura? La ley. Ellos no solamente estaban torciendo las cartas que de Pablo llegaban, ellos también torcían lo que ellos ya entendían como la ley. Y Pedro les está diciendo a ellos, a nosotros: ustedes ya lo saben, ya de antemano se les ha dicho, no crean en ese tipo de personas y en ese tipo de doctrinas. Y a nosotros hoy nos dicen y nos repiten, y así todo vemos cantidad de personas que prefieren ir al error, que prefieren ir a esos lugares donde les están prometiendo casa, carro y beca, noches de milagros, 2x1 en promoción. Dios está dando milagro en promoción. A esas personas que le están diciendo que parece que Dios está obligado en bendecirlo a usted. A esas personas que le están diciendo que estar enfermo es malo, que tener una mala racha económica es mala. Cuando la Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nosotros como cristianos debemos seguir ese el consejo de Cristo, guardarnos de los falsos profetas, guardarnos de las falsas enseñanzas, que la finalidad de ellos es alejarnos a nosotros del camino angosto por medio de sus falsas enseñanzas y introducirnos por el camino ancho. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos estos falsos maestros están sacando el mal tesoro de su corazón. De lo malo de ellos están sacando lo malo y lo que están enseñando a la gente. Jesús también está llamando a que examinemos
nuestro corazón, pero que también examinemos el corazón de esas personas, que no basta con que aparentemos ser cristianos, que no basta con que esa persona aparente ser el apóstol, ¿cierto? El gran profeta que viaja por todo el mundo dando conferencias. No basta con eso. Basta con saber si está viviendo de acuerdo con la verdad de Dios. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos produciendo frutos de amor, justicia y de verdad? ¿O nuestra vida está reflejando engaño, egoísmo, traiciones? Tenemos que buscar una relación genuina con Dios. Cuando yo busco una relación genuina con Dios, voy a estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios como es. No voy detrás de fábulas, de cuentos maravillosos. No, yo busco la palabra de Dios. Así esa palabra de Dios me confronte, así esa palabra de Dios me haga sentir mal, así esa palabra de Dios me haga reconocer que yo soy malo, que es la misericordia y la gracia de Dios la que me tiene de pie. No necesito que me vayan a ir a un lugar a que me emocionen y a que me motiven. Yo no necesito eso. Entonces el pasaje que acabamos de estudiar, Mateo 7, del 15 al 20, por sus frutos los conoceréis, nos desafía a nosotros a ser verdaderos discípulos de Cristo. Tal vez no vamos a una iglesia gigante llena de muchas cosas, hasta como veía yo en estos días por ahí en internet, en una iglesia en Estados Unidos, una iglesia latina, que tiene ministerio de maquillaje. El pasaje de hoy nos está desafiando que seamos verdaderos discípulos de Cristo, gente que busca leer la palabra, gente que busca conocer más de Dios, gente que disfruta reunirse con otros creyentes todos los domingos para darle la gloria a Dios. No solamente quedarnos en parecer, sino en serlo. Este pasaje de hoy nos llama a que usted y yo empecemos a discernir a quienes nos enseñan, a quienes nos dicen que son maestros para nosotros, pero también a que examinemos nuestro propio corazón, si es que de verdad nosotros queremos dar buenos frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, que nos ayuden a permanecer más en Cristo. Como dice Juan capítulo 15, verso 5, porque sin Él nada podemos hacer. Amén. Bueno, vamos a orar.